Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, una vez más damos gracias a Dios por estar delante de su presencia y delante de mis hermanos que escuchan su programa, La Voz del Evangelio Eterno, con el tema principal: Dios habla al hombre. En este último tiempo, en donde estamos limitados por la pandemia y por el virus que ha venido a todo el mundo, entonces tenemos la oportunidad de poder traer estos mensajes pequeños, mis hermanos, para que podamos alimentarnos espiritualmente. Y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y antes que nada, pues vamos a entrar un poquito en la palabra del Señor, esperando que sea como un aliciente, como un refresco especial. Aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. El siguiente versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En este último tiempo la palabra ha corrido por todos los rincones de la tierra, así como el Señor lo profetizó en Mateo 24:13, que sería predicado este evangelio por todo el mundo. Entonces el fin va a llegar. ¿Y por qué estoy usando esta escritura, mis hermanos? Por la razón muy especial, y es que el libro de los libros, la Biblia, la palabra del Señor, mis hermanos, hay temas que son más importantes que otros, y todo es importante porque es la palabra profética más permanente. Y dice: a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que leemos la palabra y necesitamos el Espíritu del Señor para poder entender su palabra. Y Dios pone vasos, hombres, maestros, pone evangelistas, pone pastores, el Señor, para que podamos nosotros ser alimentados y así poder entender la palabra del Señor. Y en este momento nomás traigo a memoria los 3 mensajes más importantes de la palabra del Señor. El primero es: ¿quién es Dios? En Deuteronomio 6:4 nos dice el Señor, le dice el Señor al pueblo de Israel y también a nosotros, nos dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Dios. Ese es el primer mensaje, que es muy importante que lo llamemos lo traigamos a consideración. ¿Quién es Dios? El segundo es: ¿quién es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Gloria al Señor. Y encontramos nosotros que Dios desde el principio llamó a un pueblo especial, que lo llamó Israel. Israel quiere decir príncipes de Dios. Y Dios llamó al primer testigo, que es Israel, mi hermano. Desde que lo llamó hasta este día, Israel ha estado en pie por la voluntad del Todopoderoso. Después de que nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino a lo suyo. Acuérdense, como nos dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahí está un mensaje muy especial para el segundo testigo, que somos aquellos que no somos israelitas.
somos gentiles. Todos los que no son judíos son gentiles. Entonces ahora hay dos grupos que Dios ha llamado, que es el pueblo de Israel y nosotros los gentiles. Va a llegar el día en donde esos dos grupos nos vamos a juntar y va a ser un solo grupo, que es la iglesia. Pero después de que el Señor vino, que el Señor llamó a sus discípulos empezaron a predicar su palabra. Cuando el Señor se fue, les dio mandamiento que predicaran a todas las naciones el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y así entró la gracia, se le llama la gracia. Antes era la ley y ahora es la gracia. Gloria al Señor. Entonces empezó a predicar este evangelio a todas las naciones. Dios llamó a un apóstol que se le llama el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Ahí tenemos la historia en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo Dios cambió el rumbo de su vida, siendo él un judío de judíos, un israelita de la tribu de Benjamín. Gloria al Señor. Mi hermano fue un hombre que era fariseo de fariseos. Era un hombre, en cuanto a la ley, era irreprensible, se sabía toda la ley. Pero el Señor lo llamó para que predicara este evangelio fuera de Israel. Y este evangelio empezó a salir, y tenemos la historia aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo empezó él a predicar afuera de Jerusalén. Y por eso están los libros a Éfeso, a Filipenses, a Tesalonicenses, a diferentes ciudades, donde a los romanos, donde el apóstol Pablo se atrevió a llevar. ¿Por qué? Porque fue un llamado de Dios, que Dios le dio para que llevara el evangelio en el mundo conocido de aquel entonces, en la Mesopotamia. Bendito sea el Señor. Y después se brincó el evangelio a Inglaterra, y después de Inglaterra se vino a los Estados Unidos. Después Dios levantó a este país, mi hermano, y manifestó su espíritu en una manera poderosa, tanto que salieron los hombres llenos del Espíritu Santo de este país para poder llevar el evangelio a otras naciones que son México, Centroamérica, Suramérica, mi hermano. Y así se llenó la tierra del evangelio del segundo testigo. Estoy hablando de la iglesia, que la iglesia no es una organización política religiosa, como algunos andan predicando, que nomás ellos son la iglesia verdadera. Esa es una mentira, parte de la apostasía que entró después de que Israel fue a la diáspora. Gloria al Señor, el esparcimiento en el año 70 de nuestra era. ¿Ok? Entonces en esos días, ya cuando estaban los apóstoles en el primer siglo, ya quería entrar el engaño, pero no entraba porque los apóstoles tenían la autoridad de Dios para poder, mi hermano, echar para afuera todos esos demonios. Pero murieron los apóstoles y entró la apostasía en el siglo tercero, mi hermano, y de ahí para adelante entró la apostasía, o sea, el engaño entró. Entonces empezaron los hombres a llamarse las iglesias de sus nombres, y así entró el engaño por toda la redondez de la tierra. Así de que ese es el segundo tema, que es muy importante. Primero, ¿quién es Dios? El segundo, ¿quién es la iglesia? Y el tercero, ¿quién es Israel? Bendito sea el nombre del Señor. De esos tres temas habla la palabra del Señor. De esos tres temas está lleno el libro, mi hermano. Y de esos temas queremos estar hablando despacito, mi hermano, esperando que Dios nos dé gracia y nos dé sabiduría. Que por cierto, hay quienes creyendo en otras formas de pensar, mi hermano, han dicho que Israel no existe, o que Israel está afuera, o que Israel no tiene nada que ver con Dios. Y todo eso, pues es importante que llamemos la atención, porque son temas muy importantes. Si ignoramos al pueblo de Israel, entonces es como un árbol que no tiene raíces. Un árbol no puede existir sin el tronco. Necesita las raíces y el tronco, que es Israel, mi hermano. Y después Dios llamó a nosotros los gentiles. Entonces no podemos ignorar esa parte. Aún está escrito desde el principio en el libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren.
Entonces es una raza bendita que hasta este día está en pie. Y nosotros amamos a Israel, bendecimos a Israel porque hubo un hombre, un pastor que nos enseñó a amar al pueblo del libro, que es Israel. Así de que vuelvo a repetir una vez más, ¿verdad? Esos tres temas: quién es Dios, quién es la iglesia y quién es Israel. Y de eso está llena la palabra del Señor. Por eso me atreví a decir estos textos. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos. Atentos, dice, como una antorcha que ha de alumbrar en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, hasta que el Señor nos dé revelación y entendimiento para poder entender, mi hermano, quién es Dios y cuál es su nombre, que es muy importante. Quién es la iglesia y cuál es su sistema de gobierno en la iglesia. ¿Quién es Israel, mi hermano? Porque pues no todos los que son de Israel son israelitas. Entonces hay mucho de qué hablar de ello. Así de que por el momento Dios los bendiga, Dios los guarde, y mi deseo es que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. El Señor los bendiga y los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en sus vidas paz. En el nombre del Señor Jesucristo, y pues Dios los bendiga.